Hola, aló. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, vamos a irnos a la pizarra. Pueden todos subir su asistencia en este momento. Está habilitado. Mientras busco un documento, pueden ir subiendo su asistencia. A ver, vamos a este grupo. Bien. Bien. Terminamos la asistencia. Bueno. Estamos con la pizarra. Se ve la pizarra, ¿no? Sí, se ve. Bien, la anterior clase habíamos visto el método de Horner, ¿no? Un método basado en polinomios. Es decir, es la aplicación el método de Horner viene a ser la aplicación de la fórmula de Newton-Raphson a polinomios. Y el procedimiento consistía en hacer dos divisiones consecutivas sobre la aproximación. ¿Es así? Y de ahí determinamos la siguiente aproximación, pero obviando lógicamente la derivada, porque eso es lo que se buscaba, o lo que se busca en esos métodos, ¿no? Evitar encontrar una derivada y entonces logramos obtener la aproximación mediante la división de los residuos. Y así que todo un polinomio lo dividimos entre un monomio para obtener, ¿no?, la aproximación. Bien. Vamos a... Estaba olvidando de hacer la transmisión. Estamos transmitiendo por el tweet. Y también por Telegram.
A ver, alguien me inició el chat, el video. No es video chat, es streaming lo que vamos a hacer. Bueno. La anterior clase habíamos dicho que se hizo el método dividiendo consecutivamente un polinomio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí sencillo. 3x al cubo menos 6x más 3, ¿verdad? Dividido entre x menos 2, ¿no? O sea, siempre tenemos que hacer una división así como esa. Pasa por ahí el método, ¿no? Y bueno, ya sabemos dividir en forma algebraica, eso no es problema porque ya lo hicimos. Y ustedes lo saben eso. Pero el método de Horner establece que la división debe hacerse mediante un algoritmo, ¿no es cierto?, llamado la división sintética o el método de Ruffini. Es así. Entonces, nosotros tenemos aquí, ahora les voy a mostrar. Tenemos un polinomio, 3x al cubo menos 5x cuadrado más 2, que lo vamos a dividir entre x menos 2. No estoy hablando de resolver todavía un problema, ¿no? Sino que vamos a explicar cómo es que se hace la división sintética. Esa que aparece en el baldor. ¿Está bien? 3x al cubo menos 5x cuadrado más 2 dividido entre x menos 2. Entonces lo primero que hacemos es formar esa configuración que ven ahí, ese esquema que ven ahí, es un esquema donde colocamos dos filas, ¿no? La primera, la fila de arriba, bueno, la fila de arriba vamos a colocar los coeficientes del polinomio, vamos a ir indicándolo acá. El coeficiente, aquí está, el 3 corresponde al coeficiente del x al cubo, ¿no? El menos 5 corresponde al coeficiente del término cuadrático. Y fíjense que no hay el término x. Hay x cubo, x cuadrado, pero no hay el x. Como no hay el x, ponemos el 0. Siempre hay que colocar en esa secuencia. No se olviden que el polinomio de Newton siempre tiene esa forma, ¿no? Es aquí arribita lo voy a hacer. No, con este símbolo. Es A, X a la N, también se puede escribir así, ¿no? A N, ¿no? A sub N, X a la N, A sub N menos 1, X a la N menos 1, y así, ¿no? Más A X N menos, perdón, está mal. Aquí hay un error. Vamos a borrar esto. A N menos 2 X a la N menos 2. Y así, ¿no? Y el último va a ser A 0. De esa forma tiene que ordenarse el polinomio, de esta forma. Sí o sí. Así está formado aquí, se puede ver.
En este caso n es igual a 3, ¿no? Y a n es 3. Entonces 3 por x al cubo, ahora es menos 5x cuadrado, tendría que venir más 0 por x más 2. ¿No? De tal manera que siempre vamos a obtener de esta forma, siempre vamos a obtener de esa forma la primera fila. ¿Está claro, no? Siempre será así. Siempre vamos a lograr ese esquema de esa forma. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? En este esquema, como lo ven, aquí colocamos el 2 porque está dividido entre x menos 2. Equivale a decir que la aproximación de x es igual a 2, ¿no? Porque si igualamos a 0, x menos 2 igual a 0. Al despejar va a quedar x igual a 2. Por eso es que colocamos aquí el 2. Si fuera x más 2, si fuera así, tendríamos que colocar aquí x menos 2, ¿no? Porque x sería menos 2. Hay que tomar en cuenta esa situación, el signo. Aquí, entonces, cuando el monomio es menos, hay que poner más acá, en otras palabras, para hacerlo práctico, ¿no? Bien, una vez hecho esto básicamente, que es esto que estoy encerrando, eso es lo básico que hay que hacer. Comenzamos el algoritmo. Fíjense que esto es una serie de algoritmos, un conjunto de algoritmos. Primero bajamos el 3. Sí o sí. Siempre se baja esto, el primer coeficiente. ¿Está bien? Luego se multiplica 2. Este valor, la aproximación por ese que hemos bajado, 2 por 3, y el resultado se coloca debajo del siguiente término, el 6, ¿no? Con su signo. Fíjense que si fuera negativo, este sería menos 2 por 3, ¿no? O si el 3 fuera negativo, sería 2 por menos 3, ¿no? Pero en este caso, da 6 positivo. Hacemos la suma algebraica. Menos 5 más 6 da 1. Da 1. Luego seguimos el mismo algoritmo, la misma regla. 2 por 1 y colocamos el 2 debajo del siguiente término. Hacemos la suma algebraica. 0 más 2 es 2. Luego volvemos a multiplicar. 2 por 2, 4. Colocamos el 4 debajo del siguiente término. Y hacemos la suma algebraica. 2 más 4 da 6. Este último valor, ese es el resto. Resto o residuo. Resto o residuo de la división. A ese valor nosotros le llamamos RA en la fórmula. ¿Ok? ¿Está bien? Ese va a ser el valor RA. Luego, estos coeficientes de acá, o estos valores de acá, forman el coeficiente del resto, que va a ser un polinomio, en este caso de segundo grado. Aquí está. ¿No? Va a ser 3x cuadrado más x más 2, con un resto de 6. A nosotros lo que nos interesa es guardar el resto que es 6, ese es el que nos interesa. Luego volvemos a hacer el mismo esquema, pero ya con este polinomio. ¿No? Ese polinomio, a ver, alguien que está haciendo, bueno, ya se cayó. Decíamos, este polinomio cuadrático lo volvemos a dividir entre x menos 2. O sea, hacemos 3x cuadrado más x, lo voy a hacer así medio inclinadito, ¿no? Dividido, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, dividido entre x menos 2. ¿Ves? Entonces, esta división la volvemos a hacer en este mismo esquema. Va a ser 3
1, 2, ¿no? Y acá vamos a tener, aquí vamos a tener el 2. Entonces bajamos el 3, 2 por 3, 6, 6 más 1, 7, 2 por 7, 14, y la suma acá 16. Este último valor, ese es el resto de la siguiente división, igual a 16. ¿Ves? Ya tenemos los dos restos. Así de sencillo, jóvenes. O sea que el esquema, este esquema que lo conocemos por Baldor, lo conocemos como la regla de Rubini, y en otra literatura se conoce como la división sintética. ¿Está bien? En otro se denomina la división sintética. Vamos a utilizar eso para calcular una aproximación. Entonces vamos a volver otra vez a la pizarra. Bueno, ella estaba en la pizarra, no estaba en una pizarra, pero vamos a volver a otra. A la otra que teníamos al comienzo. Tenemos entonces esa división. Sencillo, ¿no? Hacemos el esquema, ¿no? Aquí n es igual a 3, entonces con el 3, el coeficiente también. El siguiente es 0 porque no hay el término cuadrático. No hay el término cuadrático. Porque es el que continúa, ¿no? Entonces 0x, el siguiente va a ser menos 6 y el siguiente va a ser 3. ¿Ves? Y el valor de la aproximación es 2. X igual a 2. No es menos 2. X igual a 2. Listo. Ahí tienen el primer esquema. Ustedes van a encontrar en el internet cualquier cantidad de algoritmos para esto. Inclusive en máxima se puede hacer con mucha facilidad. ¿No? Entonces procedemos. Bajamos el 3. 2 por 3, 6. Hacemos la suma, 6 más 0 es 6, multiplicamos 2 por 6, 12. Hacemos la suma algebraica, va a dar 6, 2 por 6, 12, y la suma da 15. Este valor de aquí es RA. Y estos valores que quedan acá son los coeficientes del polinomio reducido, ¿no? Ya va a ser un polinomio de segundo grado. Cuando partimos de un polinomio de tercer grado, se reduce a un polinomio de segundo grado. Entonces volvemos a hacer el esquema. Lo vamos a hacer abajito. Para la segunda división. ¿No? Entonces tendremos acá 3, 6 y 6. Y el valor de la aproximación es 2. Entonces bajamos el 3, 2 por 3, 6. 6 más 6, 12. Multiplicamos 2 por 12 da 24. Más 6 es 30. Quiere decir que el residuo de esta división es 30. Ese es RB. Ese es RB. ¿Ves? Así de sencillo. Y entonces aplicamos, ¿no?, la fórmula de Newton. Newton-Raphs. XI igual a XI menos 1 menos RA sobre RB. Los dos residuos. Y listo. Con eso conseguimos la siguiente aproximación. ¿Está bien? Y obviamente hay que volver a hacer las dos divisiones entre esa nueva aproximación. ¿No?
vamos a suponer de que el x sub 0, bueno, primero hay que hacer la gráfica, ¿no? Eso es facilito, ¿no? Hacer la gráfica de este polinomio de tercer grado. A ver, vamos a subir el máxima. Vamos a subir máxima. Vamos a escribir como siempre, ¿no? Lo primero es que le ponemos salida numérica para que salga todo de forma numérica. Le llamamos al polinomio f de x, ¿no? F de x, 2 puntos, igual 3 por x. Ingeniero, no se ve. ¿Podría subir un poquito más arriba? Vamos a subirle un poquito más arriba. Ingeniero, por favor, no se ve. Vamos a subirle un poquito más arriba. Ahora sí ya se ve, ¿no? Ingeniero, un No. favor, ¿será que lo puede acercar? Yo estuve probando el programa y si aprieta control y con la ruedita del mouse se puede ver más grande lo que está escribiendo en el programa de máxima, por favor. Ya. Muchas gracias. Ahí lo ve. Sí, ahora sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ya. Aquí los símbolos yo los tenía preparados, pero no me han salido. Se ha desprogramado esta máxima. Podemos agregar símbolos, ¿no? Yo le he puesto ya eso. ¿Dónde está? Pero también acá está, ¿no? ¿Por qué no me los agrega los símbolos? Le pedí que los agregue. Ha puesto otro, ¿no? Es elevado. A ver, vamos a la otra opción. Por los Unicode. Por aquí va a aparecer ese símbolo. Si no les aparece, hay que buscarlo en Unicode, no queda más. Aquí está. Ese símbolo. Elevado al cubo, ¿no? Menos 6 por x más 3. Eso es. ¿Está bien? Entonces, si suponemos que, bueno, hay que hacer primero la gráfica, decía, ¿no? Vamos a que nos grafique f de x, ¿no? En el intervalo, aquí ya ponemos este simbolito, de x
entre, a ver, pongamos menos 10 a 10. Siempre yo hago eso, ¿no? Ah, caramba. ¿Dónde está la raíz? Una raíz en x igual 0, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo de 1 a 1. ¿Mm? Hay una raíz entre 0, aquí se puede ver, ¿no? Lo pueden ver ustedes, ¿no? Aquí está raíz. Una raíz, aquí está la raíz. Entre 0,5 y 1. Entonces podemos hacer que x sub 0 sea 0,5, ¿vale? O 0, ¿no? 0, 0,5. ¿Está bien? Acá no podemos tomar un valor, por ejemplo, menos 1 porque habría un máximo. No se olviden que estamos trabajando con la fórmula de Newton-Raphson. Entonces tenemos un máximo acá. Es probable de que el residuo acá salga 0, ¿no? Cuando ocurra esto. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que en este caso se va a dar sí o sí. Entonces podríamos poner x igual a 0,5, ¿no? En nuestro caso podríamos poner x igual a 0,5. Vámonos a la pizarrita. Volvemos a la pizarra. Y vamos a usar entonces la fórmula para este caso. El xi será el x1 en este caso, ¿no? Será 0,5 menos el residuo de A, que era 15 sobre 30, ¿no? Menos 15 sobre 30. ¿No? Y eso le va a dar 1. ¿Eh? ¿Cuánto le va a dar eso? 0. 0. 0, ¿no? Exactamente, 0. Quiere decir que en un bucle, a ver, le va a dar 0. Le va a dar 0. El siguiente valor es 0. Si nos vamos a la gráfica, ¿no? Otra vez, si nos vamos a la gráfica, vamos a volverla a graficar. Estamos aquí, ¿no? En x igual 0. Hay que volver, hay que volver a hacer la división 2 veces, ¿no? Pero ahora con la aproximación x sub 0. Piense qué es lo que va a ocurrir en este caso. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Puesto que tenemos la aproximación 0. Al multiplicar por 0, ¿no? Este valor 0, esto va a ser 0, entonces va a ser 6. Al multiplicar por 0, esto le va a dar un valor. Bueno, acá no, primero, la primera división. O sea que van a tener un residuo y otro también. 2 residuos. En otras palabras, va a ser la misma división, solo que en vez de utilizar el 2, vamos a utilizar el 0. ¿Se dan cuenta, no? Y 0 por 3 da 0. Entonces aquí al sumar le va a dar 0. Y aquí al sumar le va a dar menos 6. ¿No? Y aquí al sumar le va a dar 3. Un residuo igual a 3. Luego acá van a tener un término 0. ¿No? Igual van a tener residuos. O sea que van a cruzar ese valor. ¿Está bien? Haciendo las dos divisiones sintéticas. Ese es el procedimiento, así de sencillo.
Ingeniero, disculpe, una pregunta. Diga. El valor S05 usted lo tomó viendo solo la gráfica, ¿no? No Sí, tomó un valor cualquiera. claro, se puede tomar otro. Siempre y ya. cuando, a ver, aquí estamos. Voy a volver a mostrar. Siempre y cuando sea la condición, ¿no? Ahora es Shift Enter. Esto de aquí. La condición, ¿no? La condición debe cumplirse de que no hay que cruzar máximo ni mínimo. O sea, vamos a tener problemas si tomamos x igual a 1 o menos 1, porque fíjense, por acá atravesamos un máximo y por la derecha atravesamos un mínimo en busca de la raíz. ¿Está bien? Y no se olviden que la división de los dos residuos equivale a la tangente, que es a la división de la función con la tangente, ¿no? Eso es. O sea que igual hay que tener ese cuidado. Bueno, este era el último método para solución de ecuaciones. Vamos a ver. Aquí, ¿no? ¿Qué sigue? Vamos a ver el método de Horner. Ahora nos tocaría ver solución numérica de ecuaciones lineales. En esta parte ustedes van a hacer lo que le corresponde al curso, la parte de investigación, que en realidad no es investigación, pero yo lo tomo así, como una investigación. El trabajo práctico número 3 es un trabajo más que todo de investigación bibliográfica. ¿Por qué? Porque el método de Gauss-Jordan ya lo vimos en Max 103, ¿no es cierto? Es un método matricial. El método de inversión directa también lo vimos, método matricial. Invertir la matriz de rigidez. Perdón, estoy acostumbrado a hablar de matriz de rigidez en los cursos de matricial, método matricial de estructura. Bueno, los métodos de inversión directa, pero para eso hay que ver si una matriz tiene o no tiene inversa, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver solamente el método de Jacobi, el polinomio de Lagrange y también el polinomio de Lagrange es el spline polinomial es una extensión del polinomio de Lagrange. O sea que si sabemos aprendemos el otro. Entonces, básicamente vamos a ver estos dos métodos. ¿Ok? De todas maneras, vamos a hacer una explicación del método de Gauss-Jordan, del método de inversión directa. Ya ustedes lo van a completar en el práctico número 3. ¿Ok? Eso vamos a hacer entonces a partir de esta clase. Y cuando terminemos este tema de solución numérica de ecuaciones lineales, vamos a programar un examen parcial, el primer examen parcial. Y yo les voy a dejar el práctico, los 3 prácticos para que los resuelvan, ¿no? Antes de dar el examen parcial. Pero vamos a dar tiempo suficiente para que, porque yo los conozco, le doy el práctico un mes antes y recién la última semana se acuerdan. Es así, ¿no? Bueno. Solución numérica de ecuaciones lineales. Nosotros aprendimos este tema introductoriamente en el colegio, cuando el profesor con el Baldor, ¿se acuerdan, no? Cuando el Baldor, siempre yo hablo del Baldor porque ese es el libro que se lleva en colegio, en secundaria, ¿no? Desde los polinomios hasta
todo, en realidad, todo el libro es polinomio. Pero una parte de ella está dedicada a la solución numérica de ecuaciones lineales. ¿Por qué se llaman ecuaciones lineales? Porque siempre las variables son de primer grado. ¿Ok? Siempre las incógnitas, que son las variables, son de primer grado. No existen variables de segundo grado, de tercero, etc. Si no, no serían lineales. Es por eso. Entonces, una ecuación lineal está formada por n variables de primer grado. Exponente de primer grado. Son polinomios multivariables, pero de primer grado. Siguen siendo polinomios. Ahora bien, en el plano euclidiano, o sea, en el XY o en el espacio euclidiano, XYZ, cada ecuación forma una recta. Cada ecuación forma una recta. ¿Está bien? ¿En qué consiste la solución numérica de ecuaciones lineales? Consiste en encontrar la intersección de esas rectas. En el caso del plano euclidiano. Y en el caso general, encontrar valores comunes para cada una de las incógnitas en todas las ecuaciones. Por lo tanto, un sistema de ecuaciones puede tener solución o no. ¿No? Solución y distintos tipos de solución. ¿Está bien? Vámonos a la pizarra para poder entender esto que les acabo de enunciar. Entonces, nos vamos un poquito más abajo. Aquí. Vamos a poner sistemas de ecuaciones lineales. Bueno. Por ejemplo, 3x más 6y igual 5. Esa es una ecuación de dos incógnitas. No sabemos cuánto vale x y cuánto vale y. Pero tenemos una sola ecuación. Y si la graficamos en el plano no cartesiano, eso va a ser una recta. Podemos tener otra ecuación, por ejemplo, menos x más y igual a menos 8, por decir. No me estoy inventando aquí. Hemos formado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cada ecuación representa una recta. Y fíjense, tienen dos incógnitas, x y y, ¿no? Y en el plano solamente hay dos variables, dos ejes, uno para la x y otro para la y. Entonces, en el plano, si se intersectan esas dos rectas, habrá un punto en común, un punto del plano, que es el valor de x y de y para ambas ecuaciones. O sea, el punto es común para ambas ecuaciones. Ese punto es la solución del sistema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 100 variables? 80 variables, pues no podemos graficar ahí, ¿no? Ahí no se pueden hacer gráficas. No se puede utilizar ese razonamiento. Es por eso que ingresamos a un nuevo concepto de la matemática, un nuevo instrumento matemático para poder analizar precisamente
ecuaciones que tienen más incógnitas. ¿Está bien? Ecuaciones que tienen más incógnitas de las que normalmente nos puede proporcionar el sistema euclidiano, así se llama, ¿no? Así se llama el plano euclidiano. El plano de Euclides fue el primero que lo propuso. Y a partir de que Descartes se plantea ya el sistema matemático sobre ese plano, sobre ese espacio euclidiano, ¿no? Bueno, pero eso es geometría. O sea que hasta la tercera variable podríamos hablar de geometría. Además es un ejemplo, nada más que un ejemplo de los problemas físicos. ¿Qué pasa si hay 4 variables? Si hay 5, si hay 6, si hay 7. Ya no podríamos hablar, ¿no es cierto?, de un espacio ahí. Ya no habría cómo representar un punto, porque ya hemos sobrepasado las dimensiones del espacio. Por eso digo, ¿no? Es un ejemplo. Como eso nos traslada a una teoría, digamos, que confunde mucho a los estudiantes, pero ¿por qué? Pues si decimos, ¿no? Como estudiantes, ¿no? Si solamente hay 3 coordenadas en el espacio, ¿cómo es posible que existan 100 coordenadas, ¿no? O 100 incógnitas, es imposible. ¿Cómo es eso entonces? Entonces ahí surge un nuevo concepto. Bueno, no es tan nuevo, ¿no? Pero digámoslo así, antes de esto, ¿no? Aparece un nuevo concepto que se denomina álgebra lineal. ¿Está bien? Entonces, el álgebra lineal viene a responder esa pregunta. Resulta que ya los espacios son multidimensionales. Decíamos que un espacio euclidiano solamente tiene 3 componentes, X, Y y Z. Pero hay espacios multidimensionales que no necesariamente son digámoslo así. Quiero ver si está funcionando la grabación. Decíamos que más allá entonces de eso, tenemos que inventarnos un sistema matemático que pueda darnos una respuesta a eso, ¿no? Para eso son los espacios vectoriales, jóvenes. Ahí aparece el concepto de espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial no es más que un conjunto de flechas, conjuntos llamados vectores, así, ¿no? Vamos a ver si aquí yo les muestro esta definición a mis alumnos de análisis matricial. Aquí está. Es muy sencillo, es muy facilito. Un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío. Todavía son términos que siempre usamos en la matemática. Una operación interna y una operación externa. Y además un cuerpo matemático, que son los números, ¿no? Los números complejos o reales. Entonces, un espacio vectorial no es más que un conjunto de vectores. Vuelvo a repetir, el espacio euclidiano, que lo ven ahí arriba en celestito, ese es un ejemplo de un espacio vectorial. Un ejemplo, nada más. Hay muchos ejemplos de espacios vectoriales. Muchísimos. ¿Dónde se aplican? La pregunta es ¿dónde no se aplican más bien? Esto se aplica absolutamente en toda la ingeniería. ¿Ok?
Un espacio vectorial es el conjunto de todos los vectores de n componentes bajo las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. Ahí tienen una definición directa. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener vectores, vamos a tener operaciones internas y vamos a tener operaciones externas. Y por supuesto, cada vector representa una variable. Y si hablamos de un espacio, bueno, son n variables, ¿no? Que puede contener un espacio vectorial. Bueno, ahora, bien, la notación que normalmente se usa en el álgebra lineal, ya la conocemos, ¿no? Es la notación vectorial. Un vector se puede representar de varias formas. Ahora, en matemáticas más se usa esta simbología, ¿no? B1, B2, B3, B4, etcétera, Bn, para un espacio n-dimensional, donde B1, B2, B3 son variables. Cada una son incógnitas, por decir, ¿no? Las incógnitas del problema. Ahora podemos tener muchos vectores en un espacio vectorial. Muchos vectores. Y esos vectores se pueden relacionar unos con otros a través de esas operaciones que dice aquí la definición. Mediante esas operaciones podemos obtener otros vectores. A eso se denomina combinación lineal. O sea, mediante combinaciones lineales podemos obtener otros vectores. Y así vamos creando, ¿no?, todos los vectores en un espacio vectorial. Pero fíjense que es importante el n, ¿no?, el número de componentes, que en realidad tendría un vector. Un vector podría tener n componentes, ¿no? Así como, por ejemplo, en el plano XY, aquí arribita lo voy a hacer rapidito, el plano XY, este vector, F, tiene una componente en X y otra componente en Y, ¿no es cierto? Este es Fx y este es Fy. Por tanto, podríamos decir que el vector F tiene las componentes en columnas, puede ser Fx y Fy. ¿Eh? ¿Está bien? Pero esas componentes Fx y Fy a su vez también son vectores. A su vez, ¿no? Una que actúan sobre un eje y otra que actúan sobre otro eje. De modo que esas dos componentes también se pueden relacionar a través de lo que se llama una función vectorial. Que en realidad más se usa ese concepto de que espacios vectoriales, más se lo usa con el concepto de transformaciones lineales, ¿no? ¿Qué otra cosa? No vamos a ver eso, porque eso se aplica, ya es un tema de aplicación práctica en la ingeniería. Bueno, entonces, ¿cómo tendríamos en una forma así como hemos visto que existe una forma canónica del polinomio de Newton? ¿Cómo tendríamos una expresión similar para las ecuaciones vectoriales, de espacios vectoriales? Tendría que ser de esta forma, ¿no? A1x1, A2x2, A3x3 y así sucesivamente, ¿no? ANxN igual a B, ¿no?
Ahí tendríamos una ecuación, una sola ecuación lineal con n incógnita. Pero esa ecuación lineal puede ser expresada como un producto vectorial, ¿no? De sus coeficientes y la incógnita. O sea que se puede expresar en forma matricial. Eso es así, ¿no? Entonces, esto sería, aquí le pondríamos B1, ¿no? Porque podríamos tener varias de estas ecuaciones. ¿Cuántas de estas? N, ¿no? Aquí sería hay una cosa que aquí hay que modificar. Si voy a escribir otra ecuación, ¿cómo nombraría los coeficientes? ¿Cómo nombraría los coeficientes? Si voy a plantear otra ecuación más. Estamos hablando del sistema de ecuaciones. O sea, no es una sola ecuación, son varias. ¿Cómo podría plantear otra ecuación similar? Que tenga las mismas variables. Tal como planteamos las dos ecuaciones como las dos incógnitas, ¿no? De la misma manera. ¿Cómo plantearíamos un sistema general entonces? Tendríamos que utilizar dos subíndices para los coeficientes, pues así de sencillo, no queda otra. Entonces, para poder representar varias ecuaciones, tendría que usar dos subíndices para cada coeficiente. A1, 1, por ejemplo, X1, más A1, 2, X2, más A1, 3, X3. Fíjense, tiene que llevar una lógica matemática. 1n, xn. Esto significa que sería la primera ecuación. El primer subíndice, entonces, dice que es la primera ecuación. Y el segundo dice el término. El primer término, el segundo término, el tercero, etc. Hasta el enésimo término. Entonces de esa forma ya puedo escribir muchas ecuaciones, ¿no es cierto? Aquí puedo escribir la ecuación 2. A2, 1, X1, más A de la fila 2, del segundo término, más A2 de la fila 3, del tercer término, y así, ¿no? Más A2, N, X, N y B de la segunda fila. Y así puedo, fíjense, de esa forma puedo escribir n ecuaciones. A, n, 1, x1, más a, n2, x2, más a, n3, x3 y así, ¿no? Y el último término será a, n, xn igual bn. Sí. El problemón es ese, ¿no? Es montoneras de ecuaciones con montoneras de incógnitas. Ahí está el sistema general que queremos resolver. Ese es el sistema general que queremos resolver. Pero lógicamente que hacerlo así, como se lo ve, resolverlo así, significa tomar la metodología del Baldor, ¿no? De despejar una variable, después la otra, o empezar a reducir variables, y no vamos a terminar nunca, nunca. Y ya no es aplicable una metodología así, ¿no? Como la que aprendimos en colegio. El método de reducción, el método de sustitución, inclusive el método de ¿qué le llaman? Hay como 4 o 5 métodos, ¿no?
Todas esas metodologías no son prácticas para resolver esto. ¿Está bien? Todas esas metodologías no son prácticas. Bueno, ¿cuál es la metodología práctica? Los métodos matriciales. Es decir, que tenemos que reexpresar esta ecuación en su forma matricial. ¿Está bien? En su forma matricial. ¿Cómo es eso? Una matriz ya sabemos que no es más que un ordenamiento en filas y columnas. Un ordenamiento de datos en filas y columnas. Eso es una matriz. Un simple ordenamiento de datos en filas y columnas. Cada fila representa los coeficientes de cada una de las ecuaciones. Fíjense que aquí hay un orden preestablecido, ya está preestablecido el orden. Hay una ecuación, hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Hay n ecuaciones, pero además hay n incógnitas. Puede darse que hayan n-1 ecuaciones con n incógnitas. Se llaman sistemas que tienen varias soluciones. ¿Está bien? No hay una solución única. Eso lo vamos a ver más enseguida. En este caso tenemos n incógnita. Quiere decir que vamos a construir una matriz de coeficientes que es cuadrada. Una matriz cuadrada de n coeficientes. ¿Cómo sería esa matriz? Bueno, tomamos todos los coeficientes nada más y los ordenamos en filas y columnas, nada más. ¿No? Primero vamos a tener el coeficiente A11, ya sabemos, A11, luego el coeficiente A12, luego es un ordenamiento, así es sencillo. A14, etc. Y el último va a ser A1n. En la primera fila de la ecuación, de los coeficientes. De los coeficientes de la ecuación. Obviamente que hay un coeficiente independiente después del igual. Vamos a ver cómo es eso. Luego tenemos la fila 2. ¿No? 2, 1, 2, 2, 2, 3 y así. ¿No? Y luego 1n, 2n y así. ¿No? Hasta el último va a ser ANN. Todos estos son coeficientes ordenados en una matriz cuadrada de n fila por n columna. Así como ordenamos los coeficientes, también podemos ordenar en otra matriz las variables. ¿No? Obviamente va a ser un producto, pero en este caso la matriz va a ser un vector columna, donde están todas las variables. La X1, X2, X3, etc. Todas las n variables. Las n variables. ¿Ok? Y aquí vendrá el igual. Entonces, todos los coeficientes independientes los acomodamos también en forma vectorial, que es lo mismo que una matriz, ¿no? Solo que una matriz de una sola columna. Eso es. Este es n fila por una columna y este también n fila por una columna. Ya sabemos toda la teoría del álgebra, ¿no? Sabemos que es posible, cuándo es posible un producto, matricial, etc. Entiéndase como
como una matriz, como un ordenamiento vectorial. Fíjense que todas las filas y también todas las columnas de esa matriz equivalen a vectores. Así como los vectores donde están las incógnitas y donde están los términos independientes. Equivalen a vectores. ¿Está bien? Entonces cada fila de una matriz de coeficientes es un vector. Se llama vector fila. Y cada columna es un vector. Se llama vector columna. Entonces fíjense, esta nueva notación nos permite, inclusive nos permite representar todo el sistema en una forma resumida. Así de fácil. A, X, igual, B. Donde esa matriz A es la matriz de coeficientes que vimos. El vector X es la matriz de incógnitas. Y el vector B es la matriz de términos independientes. Ahí está la ecuación matricial de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Aquí es donde aparece la metodología que acabamos de ver acá en el contenido de la materia. Hablábamos del método de Gauss-Jordan. Se trata de resolver en la ecuación matricial, que es esta que acabamos de escribir aquí. Se trata de resolver todo ese sistema de ecuación matricial a través de un método que se llama el método de Gauss-Jordan. Otro método trata de resolver, encontrar la inversa de esa matriz A directamente, por métodos directos, ¿no? Y esos métodos directos involucran todo lo que les estoy hablando de a partir de aquí ya lo saben. Y además todo lo que les hablé también lo sabían, porque esto es un repaso a Max 100 y a Max 103. Fíjense que el método de Gauss no es más que un proceso de ir haciendo cada vez más pequeña la matriz A, ¿no? Es una forma de hacer la inversión de la matriz, pero de forma indirecta. El método de la inversión directa se trata de operar directamente sobre filas y columnas de la matriz A, directamente, ¿no? Y el método de Jacobi trata de resolver el sistema de ecuaciones intacto, tal como lo vimos primero. O sea, aplicar un algoritmo directamente sobre este sistema de ecuaciones. Directamente sobre este sistema de ecuaciones, ¿no? Ahí no entra la matriz, directamente las ecuaciones. Hay su forma algorítmica, o sea, su procedimiento algorítmico para aplicarlo. ¿Está bien? Ese es el método de Jacobi, que no tiene nada que ver con el método de Gauss, no tiene nada que ver con el método de inversión directa. Hay otros métodos, dependiendo de las características de los coeficientes. En la mayoría de los procesos de ingeniería son energéticos. Y hay un concepto en la física, ¿no?, que se denomina la conservación del trabajo y la energía. Y hay otro concepto en la física que se denomina el principio de conservación de masa. ¿Está bien? En esos casos, cuando se generan ecuaciones de este tipo, sistemas de ecuaciones lineales, se llegan a matrices simétricas.
inclusive matrices banda, se denominan así. Para esas clases de matrices existen otros métodos mucho más sencillos, más fáciles, ¿no? Que es el método de triangulación, el método UI, el método de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones sistemas no con matrices simétricas y que son bandas. Y que son en banda. Eso quiere decir que hay valores cero alrededor de bandas centrales de la matriz. Alrededor de diagonales centrales en la matriz. No se olviden que podemos ver una matriz de forma diagonal. Claro que sí. Claro que se puede. Se puede ver. Ese es facilito verlo. Aquí abajito lo vamos. ¿No? Puede ser que una matriz tenga, ¿no? Claro, aquí valores, aquí valores, aquí valores, ¿no? Y todos los de acá sean cero. Así de sencillo. Eso entonces es una matriz banda. Hay metodologías para eso. ¿Está bien? Y el método más apropiado, por lo menos matemáticamente, se ha demostrado que es el más eficiente para resolver este tipo de matrices que son simétricas y bandas, el método de Cholesky. Entonces todo eso, toda esa metodología, ustedes tienen que investigarlo, porque todo va a ser un trabajo de investigación que forma, pues ustedes saben que la investigación forma parte de la currícula de cada materia. Yo siempre lo doy esto como investigación. Entonces el práctico 3 básicamente es un trabajo de investigación. Yo les doy los problemas y ustedes los resuelven haciendo investigación y escribiendo la teoría. Ese es el práctico 3, que se enfoca directamente a la solución numérica de ecuaciones lineales. ¿Ok? Yo les voy a dar la bibliografía. Bueno, básicamente la tienen ahí. Pero hay otra más que les voy a mostrar de dónde van a obtener la bibliografía para resolver, por ejemplo, por el método de Cholesky, ¿no? Que no se lo ve en cualquier libro, ¿no? Claro, siempre van a encontrar, pero yo les voy a dar, les voy a facilitar en este caso lo más básico, ¿no? O sea, lo mejor, podríamos decir, para el caso del método de Cholesky, que resuelve ese tipo de problemas. También hay otros métodos, el método UL de triangulación, también este lo van a investigar, al igual que el método de Gauss-Jordan y el método de inversión directa. El método de Jacobi es muy sencillo, no es más que despejar de cada ecuación una variable y hacer aproximaciones, hacer cuadros de aproximación, así como el método del punto fijo, aparecido, hasta que se vayan encontrando las soluciones, los valores aproximados de las incógnitas. Es un método iterativo. Casi todos son iterativos, pero un método muy próximo a lo que es la solución mediante algoritmos no iterativos es el método de Jacobi. ¿Está bien? Ahora forma parte del curso del polinomio de Lagrange que vamos a ver en la próxima clase. El polinomio de Lagrange y spline polinomial. El polinomio de Lagrange es muy sencillo, es fácil, y el spline polinomial es una extensión de ello. ¿Ok? O sea que en una clase más nosotros vamos a terminar todo esto y ya la próxima clase vamos a fijar una fecha de examen, como dijimos al comienzo.
pero para ello tienen que resolver el práctico, que se lo voy a dar en el transcurso de esta semana, cosa que hasta la fecha del examen estén resueltos. Y obviamente en grupos, ¿no? Eso es. Inge, buenas tardes, una pregunta. Día. ¿Me podría a mí pasar al grupo 14? Por favor, me encuentro en el Y, grupo 10. y el grupo 14 acepta esa situación. ¿Quiénes son los integrantes del grupo 14? Es Pozo Rivas, es un compañero, el que recién adicionó y vamos a formar un grupo. Ya hablé con aquella persona. Van a formar un grupo con él. Sí, apenas son 2 ellos. Es un grupo de nueva creación. Sí. Mi nombre es Altiri Paredes David. ¿Y de qué grupo? ¿Del grupo M o del MI o del grupo C? Del MI. Del MI. A ver. Vamos a parar un ratito la clase para acomodar ese problema. Vamos al grupo 14, ¿no? Sí. Pozo, bueno. Sí, Inge, muchas gracias. Ya está resuelto ese problema. Bien, sigamos entonces. Ahora, el método que les hablaba, que les comentaba de dónde está el método de Jacobi. El método de Jacobi, sencillamente lo que hace, vamos a irnos a la pizarra, que ya la están viendo, ¿no? Sencillamente lo que hace, vamos a las ecuaciones, toma todas estas ecuaciones y empieza a despejar la variable x1 de la primera ecuación, x2 en la segunda, x3 en la tercera. O sea, empieza a despejar, ¿no? ¿Cómo sería el despeje? Vamos a poner aquí como subtítulo el método de Jacobi. Antes que se me pase, ¿no? El método de Jacobi. El método de Jacobi. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacobi? Toma cada ecuación, las ecuaciones estoy hablando, no el sistema matricial, en las ecuaciones, y despeja de cada una de las ecuaciones las x, de la primera x1, de la segunda despeja x2, de la tercera x3 y así sucesivamente, va despejando. O sea, va haciendo lo siguiente. Despejamos, dice, de la primera ecuación x1. X1, que va a ser igual, ¿no? Pasa todingo lo demás al siguiente miembro, dice, ¿no? Va a quedar menos A, así entre paréntesis, ¿no? A 1, 2, X2, más A1, 3, X3, ¿no? Más A1N, XN, dividido entre A11. ¿Ves? Eso al despejar X1 de la primera ecuación. Luego de la segunda ecuación despeja X2. Va a quedar menos A11, X1, más A13, X3, y sigue, ¿no? Más no, 2, ¿no? 2, 2, 2, 2. 2, 1, 2, 3, A2, aquí era 1N, 2N, XN, dividido entre A2, 2. Así va haciendo el despeje, despejando
de cada ecuación la variable 1, 2, 3 en ese orden. En el mismo orden. Eso es lo que hace. ¿Está bien? Y luego empieza a dar valores iniciales. Empieza a dar valores iniciales. Por ejemplo, para la primera ecuación, valores iniciales para x2, para x3, para x4, etc. Da valores iniciales. ¿Está bien? ¿Y esos valores iniciales cuáles? En preferencia dice que sean números naturales, comenzando por el 1, ¿no? Hasta n, para la primera ecuación. Y el valor resultante de esta ecuación se reemplaza en la segunda. Y los otros valores dados, ¿no? Para obtener x2. Y así, por aproximaciones, va sustituyendo valores, ¿no? Hasta que va a llegar, tiene que llegar, ¿no es cierto?, a una convergencia. Puede que no se dé, puede que se dé, porque hay un problema. Hay un problema que tiene que ver con la estabilidad de los sistemas. ¿Cuál es el problema de estabilidad de los sistemas? Cuando esa división, fíjense que está dividido entre A11, A22, etc., esos valores siempre están en la diagonal principal de la matriz, ¿no?, que forma todo esto. Los A11, A22, siempre se va a dividir entre esos, ¿no? Cuando esos valores son muy grandes, tiende el resultado a ser muy pequeño. Y ahí entra el problema del redondeo, error por redondeo, donde las cifras significativas que toma el procedimiento matemático, en este caso el instrumento que usamos, ¿no? Puede ser la calculadora, puede ser la computadora, el formato de memoria no sea suficiente como para almacenar la cantidad de cifras significativas para que no se haga un redondeo, no equivocado, sino un redondeo inoportuno. Ahí va a comenzar un problema de estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Jacobi en ese caso? Lo que recomienda el método es primero hacer un arreglo en la ecuación, en esta ecuación. ¿Qué arreglo? Mover las ecuaciones mover las ecuaciones de tal manera que en la diagonal principal, o sea, donde están los coeficientes A11, A22, etcétera, sean siempre los valores más grandes posibles, los máximos, ¿ves? Aún sean negativos, tienen que ser en lo posible los más grandes de su fila. Y eso se puede arreglar, se puede hacer un arreglo de esa forma, de tal manera que estos valores de aquí, este de aquí, el A22, el A33, ¿no?, sean los más grandes en valor absoluto a los coeficientes vecinos, ¿no?, que están a la izquierda y a la derecha. Eso es. Y eso se puede lograr con un arreglo. Fíjense que en la medida que este valor sea más grande, esta operación, ¿no?, va a tender a cero. Va a tender, no digo que de cero, va a tender a ser cada vez más pequeña y más pequeña, ¿no? Eso es. No se olviden que esto es una sumatoria, ¿no? Es una sumatoria. Y obviamente que de esa manera se puede conseguir una solución estable, ¿no? Porque si no se hace eso, puede ser que este valor que le digo, ¿no?, sea muy pequeño, entonces el resultado puede ser muy grande, que al relacionarlo con otro pequeño, ahí es donde nace la inestabilidad. Ahí es donde aparece la inestabilidad matemática. ¿Está bien? Entonces, fíjense que resolver esto aquí en la pizarra no tiene ningún sentido, porque voy a tardar
un semestre resolviendo un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Por eso es que hay que hacer un algoritmo. Por eso que en método numérico se habla de algoritmo. ¿Está bien? Ahora, se puede plantear de esta forma. ¿Para qué? Para hacer un análisis de la matriz. Un análisis de del problema de si es que tiene solución o no el sistema. Porque Jacobi por sí solo no le puede resolver eso. No le va a decir el problema tiene o no tiene solución. ¿No? Cuando un sistema de ecuaciones, matricialmente hablando, no tiene solución. Cuando esa matriz A es no singular. ¿Ah? O es singular, ¿no es cierto? Mejor dicho, es singular, ¿no? Es singular. ¿Qué significa que la singularidad? Partamos de ese concepto. La singularidad matemática es la falta de existencia de solución. Esa es la singularidad. La no singularidad más bien es solución, no existe la función. Dice. Como esta matriz es cuadrada y solamente la singularidad se da en matrices cuadradas, aquellas matrices singulares no tienen inversa. Ustedes aprendieron eso en Max 103, que en los sistemas matriciales, así como este, vamos a ponerlo un poquito más abajo, en los sistemas matriciales, esto fue lo que aprendieron. Sea el sistema A, X, igual a B. ¿No? La solución es X igual a la inversa de A por B. Esa es la solución directa. Ah, pero me está diciendo que la inversa de A, esta es la inversa de A. ¿Y qué pasa si no tiene inversa? ¿Por qué no tendría inversa? Porque basta que dos filas o dos columnas sean linealmente dependientes. ¿No? Basta que dos filas o dos columnas sean linealmente dependientes. Entonces se habla de una matriz singular. Y es que el problema no tendría solución, tal como se lo plantea. No nos olvidemos que al fin y al cabo una expresión matricial como esa representa un modelo matemático de un problema de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, la solución, qué sé yo, de presiones en un sistema de tubería, o la expresión de caudales en un sistema de tuberías, o qué sé yo, puede representar un conjunto de fuerzas en un sistema de fuerzas, ¿no? En fin, tantas aplicaciones que tienen estos modelos matemáticos. Pero ¿qué pasa si no hay solución? Si la matriz es singular, no hay inversa. Y por lo tanto diríamos que el sistema no tiene solución. Y nos vamos a quedar sin resolver el problema de ingeniería. No, no es así. La solución entonces la vamos a encontrar en los contornos, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar en los contornos, así como en las ecuaciones diferenciales que vamos a ver más adelante, existen valores iniciales que nos permiten resolver las ecuaciones. Aquí habrán condiciones en el contorno matemático, ¿no?, que nos permiten lograr una solución. Esa solución matemática significa encontrar de A
encontrar de A lo que se denomina su rango. Encontrar el rango de A. Sigo hablando de conceptos que ya vieron en Max 103. ¿Está bien? Y para encontrar el rango de una matriz, necesitamos determinar los factores y cofactores de A. ¿Está bien? Sigo hablando de Max 103. Entonces, todo eso lo único que tienen que hacer es recordarlo para poder plantearlo en el problema, en la investigación que les estoy pidiendo para este tema. Todo lo han visto, absolutamente todo, ¿no? Factores, cofactores, el rango de la matriz, dependencia lineal, porque se da por eso la singularidad en una matriz se da por eso, por la dependencia lineal entre dos filas o más, dos o más filas o dos o más columnas. ¿Está bien? Es por eso que se da la singularidad. ¿Y por qué existe esa dependencia lineal? Sencillamente porque no es posible encontrar todos los vectores generadores, ¿no? de el espacio de filas y columnas. No es posible encontrar todos los vectores generadores. No se olviden que un espacio vectorial nace de vectores base. Los vectores base son los vectores que generan un espacio vectorial. Sigo hablando de Max 100, ahora de Max 100 y Max 103. ¿Está bien? Entonces ahí el grupo que mejor se explaye en su investigación va a tener mejor nota. Yo les voy a plantear el práctico 3 en función, en orientación, ¿no? En esa, o mejor dicho, en esa orientación, en ese sentido. Para que todo el mundo resuelva los problemas que se plantean ahí, pero tienen que investigarlo. Lo doy así porque no es un tema nuevo, ya lo conocen. No hay nada nuevo acá. Todo ya lo conocen, ya lo saben. Entonces no voy a estar repitiendo lo mismo. No voy a estar dando un curso de Max 100 aquí, ¿no es cierto? No voy a estar dando un curso de Max 103. Si ya lo saben, bueno, lo recuerdan. Solamente leyendo. Y como les digo, les voy a poner ahí la bibliografía suficiente para que hagan este estudio. ¿Está bien? Bueno, jóvenes. Vamos a dejar la clase. Por ahora, ¿tienen alguna pregunta? El trabajo práctico, ya sé que van a preguntar, lo van a tener en esta semana. Ya lo estoy terminando, el práctico 2. El práctico 3 ya lo tengo. El práctico 1 también, solamente el práctico 2. Que estoy terminándolo y yo creo que hasta el día, mañana es miércoles, hasta el día jueves lo van a tener en la plataforma. Para que todo el mundo vaya y empiece a resolver. Cosa que en la próxima clase, que sería el día jueves, vamos a hablar ya El día lunes, ingeniero. ¿Ah? La próxima ¿Cómo? clase es el día lunes. Al día lunes, ¿no? Perdón, el día lunes. El día lunes hablamos de la fecha de examen. Y los exámenes ya saben que son presenciales. Los exámenes son presenciales, pero acá son fáciles porque es solamente elegir la respuesta correcta. Yo prefiero tomarlo así, es mejor. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ningún ingeniero. Como nadie habla nada, vamos a dejar la clase por ahora. Ningún ingeniero, todo clarito. Bueno, dejamos la clase por ahora.
Nos vemos la próxima clase. Pasen buena